viene de fármaco, el cual es, aquí ya está borrado, tengo que escribirlo otra vez. Remedio, alivio o veneno. ¿Ya? Entonces, se dice que un fármaco, según el término griego, es decir, el origen de la palabra fármaco, del término griego fármakon, que significa remedio, alivio o veneno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tanto como un fármaco puede provocar alivio, puede provocar toxicidad. ¿Ya? Es decir, veneno. El veneno causa toxicidad. Eso es como término etimológico. Y el término etimológico, que es logía, aquí también se ha borrado. Aquí sabemos que ya logía significa cosas. Eso ya deben saberlo. Logía significa estudio, ciencia. Entonces ahí mismo nos están diciendo el origen de la palabra, que es la ciencia que estudia los fármacos desde sus diferentes puntos de vista, como son el alivio y la toxicidad que podría provocar, cómo se administran los medicamentos, las formas farmacéuticas, cómo se recetan, cómo se manipulan, cómo se preparan, ¿sí? ¿Cuál es el paso del fármaco a través del cuerpo, desde que ingresa hasta que sale? ¿Cómo el fármaco hace que ocurran esos cambios o modificaciones en el organismo, provocando efectos terapéuticos o efectos secundarios y efectos adversos? Así es. Incluso también la dosificación, cómo se dosifican los fármacos. Todo lo que tiene que ver con el fármaco, con respecto a los ejemplos que dije, eso lo estudia la farmacología. Y acá puse ejemplos de ramas de la farmacología. ¿A qué me refiero con ramas? Ciencias ramas de la farmacología. ¿A qué me refiero con eso? ¿Alguien sabe? La clasificación. Me refiero a las ciencias que salen del tronco principal. ¿Cuál es? Farmacología. ¿Por qué dije tronco principal? Porque estamos haciendo analogía con un árbol. Un árbol, ustedes conocen que tiene un tronco, y del tronco salen diferentes ramas. ramas. Entonces, si imaginamos un árbol, el tronco del árbol es la farmacología, y de ese tronco, que es la farmacología, salen ramas, que son estas. ¿Ya? La cual aquí al principio nos dice farmacografía, ¿no? El término fármaco ya saben, una sustancia que realiza cambios o modificaciones en el cuerpo. ¿Qué significa grafía? ¿Alguien sabe? Grafía. El término grafía significa escritura. Creo que cuando ustedes escuchan grafía en cualquier palabra, significará escritura. Ahora, fármaco ya sabemos qué es, y grafía ya les dije qué significa. Entonces, ¿qué significaría farmacografía? Literalmente, escritura de los fármacos, ¿sí o no? ¿Y cuál es la escritura de los fármacos? Receta. Eso, ahí está. Estudia cómo se recetan los fármacos. Y como es algo específico, recuerden que cuando una ciencia estudia algo específico con respecto al fármaco, eso es una rama que sale del tronco principal, que es la farmacología. Entonces queda claro que la farmacografía, anótenlo, no sé si lo tengan, si no lo tienen, anótenlo, ya les dije antes, todo lo que les estoy explicando, que no lo tengan en su cuaderno, anótenlo, ¿qué es farmacografía? Ya les dije, ¿no? Fármaco, ya sabemos que el fármaco, pero grafía significa escritura, ¿no? Probablemente les digo eso para que ustedes no se olviden qué significa. Farmacografía es la ciencia rama de la farmacología que se encarga del estudio de la prescripción de los fármacos, es decir, recetar los fármacos. Y esa ciencia, el único facultativo que estudia eso es el médico general, el obstetra, el odontólogo, el veterinario, pero solo siempre y cuando sea de su especialidad. ¿Ya? Esta es la farmacografía. ¿Está claro? No hay complicación. No. Siguiente, yo voy a seguir farmacodinámica. Esto por si acaso son palabras unidas. ¿Sí? Aquí aunque veo un espacio, esto es una palabra completa.
solo que ayer la escribí separada para que puedan entender el significado de cada palabra. Pero ojo, es una palabra completa, farmacodinámica. No escribí fármaco espacio dinamia, no. Así como puse acá, farmacografía Estados Unidos, no separadas. Así mismo acá, farmacodinamia Estados Unidos. Solo como les dije, las separo para que podamos saber el significado. La farmacodinamia, a diferencia de la farmacografía y las demás ramas, escúchenme por favor, al decir dinamia es una actividad, es una acción, ¿ya? Por eso les digo, vamos a hacer la clase dinámica, entonces voy a hacer que haga una actividad, ¿ya? Entonces la dinamia se refiere a las actividades, especialmente ¿de qué? Del fármaco. Entonces, para que lo vean desde un punto de vista mucho más simple, si decimos actividades es una acción, ¿no? ¿Ya? Prácticamente la farmacodinamia estudia cómo actúa el fármaco ahí. ¿Y cuál es el objetivo principal de ese fármaco? Causar cambios o modificaciones en el cuerpo. ¿Qué tipo de cambios? Cambios simples. Hay muchos que yo les digo, un fármaco tiene como efecto principal cambios o modificaciones en el cuerpo. Y muchos se están preguntando, ¿qué será eso? Ejemplos simples. Tenía un dolor aquí y ya no me duele. Es un cambio. ¿Sí o no? Ya, pues así, a eso me refiero. O que tenía alergia, me tomé el medicamento y ya se me quitó la alergia. ¿Cambió algo? Claro, a eso me refiero con cambios, modificaciones. O que tenía una inflamación y ya se me quitó la inflamación por tomarme un antiinflamatorio. A esos cambios me refiero. Ese es el objetivo principal de los fármacos. Realizar cambios o modificaciones en el organismo, que pueden ser positivos como pueden ser negativos. Pero siempre y cuando cause cambios, eso es un fármaco. Y la farmacodinamia estudiará cuál es el mecanismo o cómo es que hace que este medicamento realice cambios en el cuerpo. En resumen, términos mucho más simples, la farmacodinamia estudia lo que el fármaco le ocasiona al cuerpo, como cambios, ¿no? Como modificaciones. Es la acción del mismo fármaco, estudia cómo actúa. Un ejemplo de estudio de farmacodinámica con un fármaco. Vamos con uno que conoce bastantísimo. Loratadina, creo que se la conoce bastante. Claro, ustedes me pueden decir, ese fármaco te sirve para alergia. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción? No me responde. Y eso es el estudio de la farmacodinámica. ¿Cómo actúa el fármaco en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace? Para eso tienen que entender cómo funciona la alergia. En términos simples, se dice que para que aparezca la alergia tenemos que estar en contacto con esa sustancia a la cual somos hipersensibles. No, me refiero. Si soy alérgico a algo, tengo que en primer lugar estar en contacto con esa sustancia. Cuando estoy en contacto con esa sustancia a la cual yo soy alérgico, dentro de mi cuerpo mi sistema inmunológico produce una sustancia llamada histamina. Repito, siempre y cuando yo sea alérgico a algo y estoy en contacto con ese algo que soy alérgico, mi cuerpo, mi sistema inmunológico va a liberar grandes cantidades de una sustancia dentro de mi cuerpo que se llama histamina. Cuando esa histamina se libera a través de la sangre, llegará a unos receptores en mis células que se llaman receptores de histamina. ¿Por qué le llaman receptores de histamina? Porque reciben histamina, así de simple. Pero estos receptores estarán atentos a que llegue ¿qué cosa? La histamina se libera el sistema inmunológico. ¿Y por qué se libera? Porque estoy en contacto con esa sustancia a la cual soy alérgico o hipersensible. Entonces, si yo estoy en contacto con esa sustancia que soy alérgico, el cuerpo liberará del sistema inmunológico histamina. Esta histamina, si llega a conectarse con los receptores de histamina, me aparecen los síntomas alérgicos. Entonces, ahora vamos de lo final a lo principal. Tengo la alergia. ¿Por qué apareció? Porque la histamina se unió con los receptores de histamina. Pero ¿por qué llegó histamina? Porque el sistema inmunológico liberó histamina. ¿Y por qué el sistema inmunológico liberó histamina? Porque estoy en contacto con esa sustancia a la cual soy alérgico. Quiere decir que para que no se libere esa histamina, ¿qué debo evitar? Estar en contacto con esa sustancia. Pero si por alguna razón, si yo sí tuve contacto con esa sustancia, se liberará histamina, esa histamina llegará a ese receptor de histamina y por lo tanto, siempre y cuando esa histamina se conecte con el receptor, me aparecerán los síntomas. Ay, que me pica la piel, tengo ronchas en el cuerpo, ¿sí? Me arde el cuerpo, me lloran los ojos, es decir, ojos sollosos, tengo los ojos rojos,
le sale mucho moco, toso demasiado, e incluso el peor síntoma de alergia es que se me inflaman las vías respiratorias y no puedo respirar. O sea, eso es mortal si no se trata en ese momento. Entonces, ¿qué hace la loratadina? La loratadina lo que hace es, al consumirla, el principio activo, PA que está allá, ¿sí ves? Ahí dice PA. El principio activo se libera del medicamento, porque el medicamento está formado por principio activo y excipientes. De ese medicamento, el principio activo, que es la parte más importante del medicamento, se libera. Y lo que hace es venir a bloquear los receptores de histamina. ¿Qué significa bloquear los receptores de histamina? ¿Se acuerdan que en primer lugar les dije que cuando llega histamina a los receptores de histamínicos se conectan y ahí aparece la alergia? ¿Se acuerdan? Eso es lo que les dije antes. El fármaco loratadina lo que va a hacer es bloquear los receptores de histamina. Para que ya no. Por lo tanto, si el sistema inmunológico libera histamina, no va a provocar alergia. ¿Por qué? Porque como el fármaco bloqueó los receptores, al llegar histamina, por más de que llegue histamina, no va a aparecer la alergia. Y así se va la alergia. Recuerden que la alergia, es decir, los síntomas de alergia aparecerán siempre y cuando la histamina se conecte con los receptores de histamina. Si este fármaco, la loratadina, bloquea los receptores de histamina, al llegar a histamina no va a efectuar o no va a hacer la actividad de la histamina, que es que aparezca la alergia. Siempre y cuando estén bloqueados esos receptores. ¿Y quién bloquea ese receptor? El fármaco, en este caso la loratadina. Y sus familiares, que son cetericina, levocetericina. Y sus nombres comerciales, de Galer, Alercet, pero esos son nombres comerciales, nombres correctos como de genérico. O denominación común internacional, pues ya les dije, principales, la loratadina, cetericina, levocetericina. ¿Ya? Entonces, eso que les enseñé en este momento, atiendan. Eso que les enseñé ahorita, que el fármaco viene, actúa sobre el receptor, bloquea el receptor evitando que la histamina se conecte con los receptores. ¿Cómo en el cuerpo el fármaco actúa para que ocurra el efecto que deseamos? Porque nada más tú lo que te aprendes solamente es el efecto. Quita la alergia, trata la alergia, pero no sabes cómo funciona dentro del cuerpo. Ahora ya te lo acabo de decir. Estos fármacos se llaman antihistamínicos. ¿Por qué? Porque bloquean los receptores de histamina. Por más que llegue histamina, no va a hacer efecto. Eso que estudiamos aquí en este momento que les expliqué es farmacodinámico, es decir, cómo el fármaco actúa en el cuerpo. ¿Ya? Y podría decirles otros ejemplos más, pero la idea es que entiendan qué es lo que hace farmacodinámico. Estudia cómo el fármaco ocurre y causa cambios en el cuerpo, modificaciones, eso lo dijimos. Y esos cambios lo estudia la farmacodinámica. Ahora estamos diciendo al revés, que la farmacocinética estudia cómo el cuerpo le causa cambios al fármaco. Pero luego se ilumina la mente. El cuerpo le causa cambios al fármaco. Claro que sí. No que te vas a tomar pastilla y te sale la pastilla igualita, ¿sí o no? Menos que se chocla. ¿De qué se ríe? ¿Qué te pasa, Antes de eso tienes que entender, y escúcheme, esto es importantísimo. Todo lo que ingresa en el cuerpo tiene que salir. Y el fármaco no es una excepción. El fármaco, cuando ingresa al cuerpo, claro, usa su efecto terapéutico, es decir, el efecto que deseamos. Pero no se queda para siempre en el cuerpo. El fármaco tiene una regla, ingresa y sale después. Tiene que salir. Pero no sale igual. Por eso les dije el ejemplo en antes. No te tomas pastillas y te sale pastillas. No orinas pastillas. No defecas pastillas, ¿no? No sudas pastillas. No te metes el óvulo y te sale igualito el óvulo. No introduces el supositorio y te sale igualito el supositorio. No te tomas el jarabe y orinas jarabe. ¿Sí o no? Entonces, ¿le está ocurriendo cambios al fármaco en el cuerpo? ¿Sí o no? Claro, porque si no ocurriesen ese cambio, si el cuerpo no le ocasionase cambios al fármaco, recuerden la regla, cuando el fármaco ingresa, después sale. Nunca se queda para siempre el fármaco en el cuerpo. Siempre sale. Si tú no entiendes eso, no vas a entender esta farmacocinética. Pero es simple, solamente recuerda esa regla. El fármaco nunca se queda para siempre en el cuerpo. Claro que sí ingresa, pero tiene que salir después. Aunque depende del fármaco. Hay fármacos que se quedan un poquito más tiempo, otros fármacos salen más rápido. Pero igual, tiene que salir. Aunque uno se demora más que otro, de ley sale. ¿Ya? Así que, como les dije, como ingresa diferente y sale no igual, es decir, sale diferente, dentro del cuerpo le estará
algo el cuerpo le estará causando al fármaco para que cambie su estructura. No sale igual. Por eso les dije el ejemplo del choclo. ¿Por qué? Cuando consumes choclo y no lo masticas, te lo comes completamente, lo deglutes, lo tragas completamente. En la cáscara del choclo, no me recuerdo cómo se llama, es una membrana. Esa membrana el cuerpo no es capaz de digerirlo, no la puede descomponer. Así que por lo tanto, cuando defecas, saldrá la percha del choclo así como te la comiste. Es por eso que siempre y cuando no mastiques el choclo, te va a salir igual. Quiere decir que si llegas a masticar el choclo completamente, ahí sí se puede digerir. ¿Ya? Porque como les dije, el cuerpo no es capaz de digerir la membrana que tiene el choclo. No tiene una sustancia capaz de digerirlo. Les hice señalarlo para que entiendan que esto no sucede con el fármaco. El fármaco cambia en el cuerpo. ¿Y quién es el causante de ese cambio? Nuestro cuerpo. El cuerpo mismo. El cuerpo le causa esos cambios al fármaco. Porque como les dije, si no causase cambios al fármaco, le tomaste el jarabe, orinas jarabe, ¿sí? Le tomaste la suspensión, orinases suspensión. Te tomaste una cápsula, defecaste cápsula. Pues no, ¿sí o no? Entonces como ingresa, y les dije que la regla consiste en que tiene que salir sí o sí después. Sí sale de ley, pero no sale igual. Lo que nos lleva a pensar, recuerden, es ley de haber un cambio en el fármaco. ¿Y quién es el que provoca cambios en el cuerpo? ¿No? El fármaco. Pero el organismo puede provocar también cambios al fármaco. Así que, ¿cuál es la ciencia que estudia los cambios que provocan en el cuerpo los fármacos? Repito, no contesten por contestar. ¿Cuál es la ciencia que ocasiona cambios en el cuerpo con respecto a los fármacos? ¿Qué dije? ¿Cambios en el cuerpo o cambios en el fármaco? La farmacodinámica. ¿Cambios en el cuerpo o cambios en el fármaco diferente? En el cuerpo. Ya, si cambios en el cuerpo provocados por el fármaco, eso es Farmacodinámica. ya. Y si digo cuál es la ciencia que estudia los cambios o modificaciones o evoluciones del fármaco con respecto al cuerpo, Farmacocinética. farmacocinética. Ya, o un término simple, ¿cuál es la ciencia que estudia los cambios que provoca el fármaco del cuerpo? Farmacodinámica. Farmacodinámica. Siempre y cuando el fármaco cause cambios en el cuerpo. Farmacodinámica. ¿Cuál es la ciencia que estudia lo que le causa cambios en el fármaco por culpa del cuerpo? Farmacocinética. Ya, eso es lo que estudia. Y existen varias fases, que son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Qué son esas fases de farmacodinámica o farmacocinética? ¿Ah? Eso es farmacocinética. Porque estamos viendo desde que ingresa al cuerpo el fármaco hasta que y eso es un orden, no pueden variarlo. No pueden decir primero se excreta, luego se metaboliza, al final se distribuye y posteriormente se absorbe. No, esto es un orden y no pueden cambiarlo. Se dice que cuando el fármaco lo administra, se libera ¿qué cosa? De ese medicamento que tiene que liberarse. El pH es el principio activo o el excipiente. Prácticamente el principio activo es el fármaco que pertenece al medicamento. ¿Aquí me está tratando de decir que el fármaco no es el medicamento? No. Trato de decir que cuando un fármaco causa cambios positivos o beneficiosos para el cuerpo, ese fármaco se puede llamar medicamento. Repito, recuerden que un fármaco es cualquier sustancia que realice cambios en el cuerpo. Pueden ser tanto como negativos como positivos. Negativos porque causa toxicidad. Y positivo es porque alivia, es un remedio, es un medicamento que ayuda a prevenir y tratar enfermedades. Entonces, si un fármaco te estoy diciendo que también puede causar toxicidad, cuando un fármaco realiza cambios, pero esos cambios son netamente positivos, a ese fármaco se le llama medicamento. Pero si existen fármacos que realizan cambios, principalmente tóxicos, negativos para el cuerpo, a esa sustancia no se le puede llamar fármaco.
no sustancia tóxica, veneno, ¿sí? Pero eso es un fármaco. Según esta regla que les acabo de decir, la regla que les dije, cualquier sustancia que realice cambios o modificaciones en el cuerpo, ya sean positivas o negativas, es un fármaco. ¿El cloro es un fármaco? ¿Sí o no? Todos conocen el cloro. ¿Es un fármaco, sí o no? Sí, porque les acabo de decir qué cosa. Cualquier sustancia. Eso, que es cualquier sustancia que realice cambios en el cuerpo. Te tomas el cloro, te va a hacer cambios, pero cambios negativos, porque es tóxico, te puede hasta matar. ¿Qué más? El povidín es un fármaco. Podría causar cambios en el cuerpo internamente, así que no es empleado como antibiótico, solamente como antiinfeccioso externo. ¿Ya? ¿El hierro sería un fármaco? ¿Sí o no? Claro. Y no es una vitamina, es un mineral, por si acaso. Las únicas vitaminas que recuerda que no son vitaminas A, D, C, D, E y K. No existe vitamina hierro, eso es un mineral. Entonces, el hierro consideramos que es un fármaco, claro que sí, porque realiza cambios, modificaciones en el cuerpo. ¿Cuál es el cambio? Aumentar los niveles de hemoglobina y por lo tanto niveles de glóbulos rojos en sangre. Ya, por ejemplo, si digo la misma vitamina, ¿las vitaminas son fármacos? ¿Son fármacos o no son fármacos según lo que estamos mencionando? ¿Por qué? Porque realizan cambios en el cuerpo. Eso es lo que nos hace entender lo que es un fármaco, ¿sí? Los cuales son responsables de hacer cambios o modificaciones en el cuerpo. ¿Cuál es el nombre que se le da a esos cambios o modificaciones en el cuerpo? Pero ya te dije, a ver, un fármaco puede causar cambios o modificaciones en el cuerpo. ¿Esos cambios cómo se les puede llamar? Efecto. Efecto. Es el efecto. Cuando tú sabes que un fármaco realiza cambios o modificaciones en el cuerpo, cuando te ocurra ese cambio, ¿cómo se dice ese cambio? Efecto o respuesta del cuerpo con respecto al fármaco que se administró. Así que cada vez que ustedes escuchen efecto, tú vas a pensar que ese es el cambio que ocasionó el fármaco sobre él, o viceversa. Repito una vez más, cuando un fármaco causa cambios o modificaciones o alteraciones en el cuerpo, ¿cómo le llamamos esos cambios, modificaciones, alteraciones? Efecto. Pero si ese cambio fue positivo, es psicoterapéutico. En cambio, si ese cambio fue negativo o causó un malestar en el cuerpo, efecto adverso. Sí, pero sigue siendo respuesta. ¿Por dónde se le sigue llenando la palabra? Efecto. Sigue siendo un cambio. Sigue puede ser un cambio o una modificación que causa el fármaco al cuerpo. Eso es un efecto. Ese cambio es un efecto. O ¿cómo también le podemos decir? Respuesta. Y si dijimos que ese cambio fue positivo, efecto terapéutico. Si el cambio que provoca, porque es un fármaco, por eso causa cambios, causa cambios que no deseamos, cambios que ni siquiera estamos buscando que aparezcan en el cuerpo, pero aún así aparecen. Efecto adverso. Otro mismo efecto secundario, efecto indeseable. Un efecto que no deseamos que aparezca, pero aún así suele aparecer. Les doy un ejemplo. Existen fármacos que tratan náuseas y los vómitos. No sé si los conocen. ¿Conocen? Repito, existen fármacos que tratan las náuseas y el vómito. Es decir, que si tienes náuseas, si tienes vómitos seguidos, te tomas el fármaco, se te va todo el malestar de náusea y vómito. ¿Cómo se llama? La metoclopramida, también conocida como Secopin o Clopam, nombres comerciales, pero el nombre real, denominación común internacional, o como lo conocen internacionalmente, es metoclopramida. No les hago un ejemplo, pero ustedes entienden el ejemplo de efecto terapéutico y efecto adverso. Se dice que la metoclopramida, como efecto terapéutico, que es el efecto que deseamos, es tratar las náuseas y vómitos. Ese sería el efecto terapéutico. Se dice que tiene como efecto adverso provocar que las mujeres que están dando de lactar provocan demasiada leche. Claro, si estás dando de lactar y te sale suficiente leche y te estás tomando ese medicamento porque, claro, por alguna razón tienes náuseas y vómitos, vas a producir demasiada leche siempre y cuando estás dando de lactar.
No es que se tomó ese medicamento el hombre y está dando proceso de leche. Eso ya depende. Pero esto va a producir más leche de lo normal, haciendo que sus senos se llenen tanto de leche que parezcan piedras, de tanta leche que está contenida. Eso sería un efecto adverso de este medicamento que mencionamos, que es la metoclopramida. Pero recuerden que el efecto terapéutico ¿cuál fue? Tratar las náuseas y el vómito. Pero como efecto adverso, un efecto que no deseamos, que está provocando que produzca demasiada leche. Pero hay casos, atiendan, hay casos en que nosotros los médicos podemos utilizar esos efectos adversos para nuestro beneficio. ¿Cómo? Si viene una chica consulta, doctor, no me producen leche en mis senos, ¿qué hago? Todavía me toco la mierda. ¿Y ven? Ese efecto indeseado en otra chica que le hace falta producir leche va a ser una ventaja. Así que hay efectos adversos que pueden ser ventajas dependiendo del efecto adverso. Tú vas a decir, porque el efecto adverso causa diarrea. Ya, si el efecto adverso causa diarrea, entonces yo puedo utilizar este medicamento en pacientes que tienen estreñimiento. Para ingresar en esa es. O lo contrario, si el efecto adverso de un medicamento está provocando estreñimiento, yo se lo digo a un paciente que tiene diarrea. ¿Para qué? Que se detenga la diarrea. Entonces hay que utilizar los medicamentos en beneficio, cuando se los necesite. Es por eso que no puedes administrar medicamentos a cualquiera de manera general. Siempre la administración de los medicamentos es de manera individual, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de la patología, de la lesión o de la afección que tenga el paciente. Ya, entonces vamos a terminar ya con estas ramas. Ya dijimos que farmacodinámica es farmacocinética y todas sus fases, no se olviden los problemas de sus fases. Liberación, primero. Segundo, absorción. Tercero, distribución. Siguiente, metabolismo. Y por último, excreción o eliminación. Es lo mismo por este caso. Para las personas que no sepan qué es excreción, se refiere a eliminar. Eliminación. Repetimos una última vez. Liberación. Siguiente, absorción. Tercero, distribución. Cuarto, metabolismo. Quinto, eliminación. O también más, excreción. No es otra, no es el sexo. Lo mismo. Eliminación o excreción. ¿En qué consiste la liberación? ¿En qué consiste la liberación? ¿Cómo se forma un medicamento? Antes de seguir, ¿cómo se forma un medicamento? Por esta parte. El principio activo es el fármaco en sí, que tiene el efecto positivo, ¿ya? Por eso es un medicamento. Pero combinándose con el excipiente. ¿Qué es un excipiente? Recuerden así, es cualquier sustancia que mejora este. ¿Cuál es? El fármaco. Prácticamente la emulsión de FOS es aceite de bacalao, muy mal, pero le pusimos sabor. Y creo que alguna vez han probado una emulsión de FOS, ¿no? Y ahora no es que sea tan malo como el efecto que podría provocar como sabor ese aceite de bacalao purito. Al tomar aceite de bacalao purito es como que si estuvieses mordiendo un pedazo de pescado podrido o crudo, se llama. Mejor la palabra crudo. No sé si se han comido el pescado crudo. Sushi. No. Crudo. ¿No? Más o menos parecido, algo así, ¿sabes? ¿Ya? O con un licuado de escama de algo así, ¿sabes? Es aceite de bacalao. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo el excipiente mejora o no solamente ellos, por ejemplo. No sé si has tomado alguna pastilla o alguna tableta que al ponerte en la lengua te la tienes que tomar rápido porque si no te queda un sabor amargo y un sabor malo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Lo que hacen ahí los laboratorios es ese medicamento, esa tableta que es mala, que apenas tú la colocas en la lengua te deja un sabor horrible. ¿Qué es lo que haría yo como laboratorio? Listo. Esa, yo lo que hago es majarla y la hago polvo. Y luego cojo 2 pedazos de cápsula y meto el polvo ahí dentro. Ojo, las cápsulas tienen sabor o no. Son sin sabor. Si se colocaba una cápsula en la lengua, no tienen sabor. Entonces, esa cápsula, ¿qué vendría a hacer?
Cualquier sustancia que mejora el fármaco. ¿Y cómo lo mejora aquí? Escondiendo el sabor. Aunque no le está dando sabor, es igual. Lo importante es que lo está mejorando ¿cómo? Escondiendo el sabor malo que tiene ese principio activo. ¿Sí? Por eso ustedes han visto que son las cápsulas, si tú las logras abrir, tiene polvo dentro, o granulado, pepitas dentro. Ese es el principio activo. Y el excipiente vendría a ser esa cápsula, ¿no? La película de la cápsula que está dentro. O puede ser una membrana gelatinosa también, membrana de gelatina sólida o blanda. ¿Ya? O incluso un excipiente puede ser alguna sustancia que se convierte con el principio activo para que ésta se absorba mejor. El objetivo principal de la absorción es que pase el fármaco a la sangre. Recuerden eso. ¿Cuál es el objetivo principal de que se absorba el fármaco? Que llegue a la sangre. ¿Por qué? Porque si el fármaco no llega a la sangre, no se le efecto. Es decir, no causa el cambio que queremos que ocurra. Por ejemplo, si el cambio el fármaco a la sangre, si no llega ese fármaco a la sangre, no se efecto. Entonces hay casos en que el fármaco, a pesar de que lo coloquen en el paciente, no llega a absorberse. Claro que sí, claro que sí. Hay veces que el fármaco cuando lo tomamos o lo administramos como otra vía, puede ser que no se absorba correctamente. Como les dije, si no se absorbe, no llega a la sangre. Y si no llega a la sangre, no causa el cambio. Es decir, el efecto deseado, el efecto terapéutico. Entonces existen excipientes que hacen que al combinarse con el principio activo, este se absorba bastante y mejor. Lo que hace que llegue a la sangre, le ocurre el efecto. Vamos a hacer el ejemplo del medicamento del pueblo, paracetamol. Tenemos aquí en este lado paracetamol de 1 gramo, genérico. Y acá tenemos analgam, que también es paracetamol de 1 gramo, pero tiene el nombre comercial analgam, pero recuerden que sigue siendo paracetamol de 1 gramo. El de aquí no es que es malo, el medicamento genérico no es malo. El medicamento genérico solo tiene excipientes. Por lo tanto, no hay esa sustancia que mejora el fármaco, solamente está el principio activo. En cambio, en el analgam está el principio activo, que es el mismo que está acá, solo que combinado con un excipiente. Por lo tanto, el paciente viene y toma este medicamento. Y luego me dice a mí, doctor, ese medicamento, cuando lo compro genérico, no me quita la fiebre y sigo con el dolor. En cambio, cuando me tomo otros analgam, me ha quitado el dolor. ¿Qué pasó hoy? No es que el de acá es malo, y no es que el de aquí no es el fármaco que no hace efecto. Claro que sí hace efecto. Solo que esta vez este principio activo no está absorbiéndose en el paciente. Pero es real, es el principio activo, tiene el principio activo. El medicamento genérico tiene el principio activo, pero no tiene excipiente. En cambio, el de acá, el laboratorio que creó el analgam cogió el de acá, pero le combinó con un excipiente que hace que se absorba mejor. Lo que hace que cuando el paciente consume el analgam, la mucosa gástrica del estómago hace que se absorba completamente el fármaco, llega a la sangre y hace efecto. Quita la fiebre, quita el dolor. Entonces prácticamente con esto les acabo de decir que un fármaco genérico no es malo. Un fármaco genérico solo tiene el principio activo, no tiene excipiente. Lo que hace que, por alguna razón, si tu cuerpo no es capaz de absorberlo correctamente, necesitarías el excipiente para que se absorba. Lo que hace que los medicamentos comerciales o registrados, como marca genérica, sean mejores. ¿Por qué? Porque tienen combinaciones que hacen que cause mejor efecto el fármaco principio. Pero recuerden que es el laboratorio que creó ese medicamento, tuvo que coger ese medicamento genérico. Por eso les digo que el medicamento genérico no es malo. Prácticamente lo que estás consumiendo como un medicamento comercial es el mismo medicamento genérico, pero combinado con excipientes que le puso el laboratorio. Así que si quitas ese pensamiento erróneo que pensaban así que el genérico es malo, no, es el principio activo tal cual, es el real, solo que no tiene excipientes. Ya, a menos que sea MK, los laboratorios MK a sus medicamentos les ponen como medicamento genérico, pero siguen teniendo el principio activo. Son raros los laboratorios porque les dan el mismo nombre, solo que al lado le ponen MK. Por ejemplo, paracetamol MK, loratadina MK. Sigue siendo el nombre genérico, solo que le ponen aquí al lado MK. Pero la idea es que el excipiente, en resumen, cualquier sustancia que busque mejorar algo, y el principio activo es la sustancia responsable del efecto terapéutico o el efecto no deseado, que es el que provoca. Entonces, liberación.
consiste en que el principio activo salga de esa forma farmacéutica y luego pase a la segunda fase, que es ya les dije también que es absorción. El proceso en el cual, una vez que ya se ha liberado, que es la primera fase, el principio activo del medicamento, este principio activo atraviesa mucosa o piel y llega a la sangre. Imagínense que esta parte de mi mano es la mucosa, este es el fármaco y acá está la sangre. Entonces, una vez que ya se ha liberado el principio activo tiene que atravesar la mucosa del cuerpo y pasar a la sangre. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la absorción? Que el fármaco llegue a la sangre. El fármaco principio activo llega a la sangre. Entonces, si entendemos que el objetivo principal del fármaco es que se absorba y pase a la sangre, ¿qué sucede cuando no se absorbe? No llega a la, por lo tanto no hace efecto. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero no solamente en la absorción se tiene que atravesar mucosa, en la absorción también se puede atravesar piel, ¿ya? Entonces quiere decir que, si ustedes preguntan cuáles son las dos barreras que tiene que atravesar o que puede atravesar el fármaco para llegar a la sangre, ustedes dicen mucosa o piel, pero no las dos al mismo tiempo. No es que vas a pensar, aquí está la piel, acá está la mucosa, atraviesa piel y luego atraviesa mucosa y llega a la sangre. No, o atraviesa mucosa y llega a la sangre, o atraviesa piel y llega a la sangre, pero no es que no va a atravesar las dos, solo atraviesa una de las dos. ¿Cómo? Se la colocas en la piel, pasa la sangre directamente, después de que se absorbe a través de la piel. En cambio, si se coloca el fármaco directamente en la mucosa, atraviesa la mucosa y llega a la sangre. Por ejemplo, si yo les digo, si se me entra el medicamento por vía oral, ¿a través de qué mucosa se va a absorber? ¿O se va a absorber a través de la piel? Claro que no, no tenemos dentro de piel, tenemos mucosa. Entonces, si yo les digo, cuando se me entra por vía oral, ¿a través de qué mucosa se va a absorber? ¿Nadie sabe? Mucosa gástrica y mucosa intestinal. Esta pregunta es muy importante, porque no se absorbe en la mucosa oral, no se absorbe en la mucosa de la faringe, no se absorbe en la mucosa del esófago, sino en la mucosa del estómago llamada mucosa gástrica. Imagínense que todo este cuarto es el estómago. ¿Qué sería esta pared? El techo, el piso, allá, las ventanas, la pared. Todo eso sería mucosa, entendiendo, suponiendo que toda esta aula es el estómago. Si esta aula fuese un intestino, ¿cómo se llamarían estas paredes? Piso, techo. ¿Ah? Mucosa intestinal. Eso, mucosa intestinal. Prácticamente trato de decir que las mucosas son las paredes internas de estas estructuras como son el estómago y los intestinos. Así que se dice que cuando llega el fármaco como principio activo a liberarse al estómago, ¿cómo se libera? Por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico le cae la pastillita, le cae el jarabe, le cae la suspensión y poco a poco el principio activo comienza a desprenderse del medicamento. Y ese principio activo, cuando ya esté liberado, ¿cómo se llama esa fase? Liberación. Cuando el principio activo sale, se desprende del medicamento. ¿Está fácil? Es como cuando te dije, ¿te acuerdas que te mencioné? ¿Qué ocurre en la digestión cuando consumes los alimentos? Del alimento se desprende el nutriente. ¿Y qué es lo que se absorbe? ¿El nutriente o el alimento? Así es. Y pasa a la... Entonces ocurre lo mismo con el fármaco. Imagínense que el medicamento es el alimento y el principio activo sería el nutriente. Cuando les dije que el alimento se degrada, se descompone, el nutriente se desprende del alimento y este nutriente a través de la mucosa gástrica e intestinal se absorbe y llega a la sangre. Lo mismo le ocurre al medicamento. El medicamento, cuando se digiere, los jugos gástricos, el ácido clorhídrico descompone el medicamento, haciendo que se desprenda el principio activo, que es el fármaco del medicamento, y comenzará ese principio activo a absorberse y llegar a la sangre, como si fuese un nutriente, cuando se desprende del alimento. Y eso, en eso consiste la segunda fase de la farmacocinética. ¿En qué consiste? En absorberse a través de piel o a través de mucosa y llegar a la sangre. Vamos a la siguiente fase, que es la distribución. ¿En dónde se quedó la última fase?
en que llegó la sangre. En la tercera fase, que es la distribución, una vez que ya se ha absorbido, es decir, que ya llegó a la sangre, el fármaco se transporta o se desplaza o se distribuye a través de la misma sangre donde llegó. Y cuando llegó ese fármaco a la sangre y comienza a transportarse, va a llegar al lugar donde tiene que hacer efecto. Es por eso que hay muchos que se preguntan, ¿por qué, doctor, cuando me tomo la pastillita me queda en el estómago, pero luego ya se me quita el dolor de cabeza? ¿Será que la pastillita sube por medio de las venas, las arterias, y llega hasta la cabeza para quitar el dolor? No, es el principio activo que se absorbe y llega a la sangre. Y a través de la sangre, como sabemos que la sangre se transporta a través de todo el cuerpo, a través de la sangre va a llegar el principio activo donde va a ser causando efectos generales, ya que si llega el fármaco a la sangre, el efecto será general, ¿ya? Ahora, con respecto a la distribución, eso es lo simple, ¿no? Cuando se refiere a cuando ya el fármaco está en la sangre, se transporta o se distribuye a través de proteínas plasmáticas o a través de fracción libre, que le llaman, y llega al lugar donde tiene que hacer efecto, ¿ya? Una vez que ya ha hecho su efecto, quedan las dos últimas fases, ¿no? ¿Cuáles son las últimas fases después de la distribución? Ya, para que entiendan estas dos fases, tienen que entenderlas hablando de las dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Les dije aquí una regla que indica que un fármaco nunca se queda en el cuerpo, tiene que sí o sí salir. Aunque depende del fármaco, hay fármacos que demoran en salir y hay fármacos que salen más rápido. Pero la idea es esa. Si tú entiendes que un fármaco tiene que salir, es decir, tiene que eliminarse, recuerda esto: para que un fármaco se elimine, necesita sí o sí transformarse a una fase más simple. Porque si está en una fase de principio activo, no se va a eliminar. Necesita transformarse. ¿A qué? A una fase más simple. Y ahí ya el cuerpo lo podrá sacar. Repito, para que ese principio activo salga del cuerpo, se necesita transformar en una sustancia más simple o menos activa, para que así el cuerpo humano pueda sacarlo del cuerpo. ¿Cómo se llama ese proceso mediante el cuerpo? El fármaco se transforma en una fase más simple y puede eliminarse. Metabolismo de los fármacos. Ese es el metabolismo. Prácticamente con lo que te acabo de explicar, trato de decirte que para que se pueda eliminar necesita primero metabolizarse el fármaco, biotransformarse en fase menos activa y más simple. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué sucedería si el fármaco no se metaboliza? No se elimina. No se elimina. Si tú entendiste que para que pueda eliminarse necesita metabolizarse, obvio, si no se metaboliza no se elimina. Y en eso consiste el metabolismo de los fármacos. Consiste en la biotransformación de los fármacos de una fase activa, que es el principio activo, a una fase inactiva o simple. Una vez que ya se ha transformado ese principio activo de ese fármaco a una fase más simple, en esta sustancia, en forma de metabolito le llaman, comenzará a eliminarse del cuerpo. Y así ocurre todo el proceso de farmacocinética, desde que ingresa al cuerpo, se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza, hasta que se elimina. Y no se olviden lo que les dije: para que pueda eliminarse, tiene que el fármaco metabolizarse, es decir, exacto, transformarse en una fase más simple para que pueda eliminarse. Como les dije, si el fármaco no se metaboliza, se elimina. Y hay órganos que se encargan de eso, es decir, hay órganos que se encargan de metabolizar los fármacos. ¿Cuál es ese órgano principal? El hígado. Importantísimo que sepan eso. El hígado es el órgano principal que metaboliza fármacos. Con eso trato de decirte que si tu hígado está dañado, está enfermo tu hígado, al tú tomar ese medicamento no se te va a poder eliminar de tu cuerpo. ¿Sí? Eso le pasa a los pacientes con insuficiencia hepática. Como los pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis, con hepatitis, tienen este problema de que no pueden metabolizar fármacos su hígado. ¿Por qué?
Porque si su trabajo principal allí es con los fármacos, metabolizar al fármaco para que pueda eliminarse, si el hígado está enfermo y ya no puede metabolizar, no se va a poder eliminar del cuerpo, por lo tanto toxicidad. Se intoxica al paciente con insuficiencia hepática al darle medicamentos, especialmente que se metabolizan a través del hígado. ¿Qué trato de decir? Que no todos los fármacos se metabolizan a través del hígado. Quiere decir que hay otros órganos que metabolizan y no solamente el hígado. Pero ¿por qué hablé del hígado principalmente? Porque el hígado es el órgano que metaboliza la mayoría de los fármacos que existen. Son contados los fármacos que se metabolizan en otro lado. Así que, si ustedes preguntan cuál es el órgano principal que metaboliza fármacos, ustedes responden hígado. Pero le pregunto a ustedes, ¿es cierto que el hígado es el órgano único que metaboliza fármacos? Falso. No es el único, aunque es el principal, no es el único. ¿Cuáles son esos otros que metabolizan? Anótenlos también. Pulmón, riñones y la sangre. Así es, la misma sangre también metaboliza. Pero no todos los fármacos. No todos los fármacos. Doctor, el vaso. Entonces, espero que ya quede claro que el órgano que principalmente metaboliza los fármacos es el hígado, principalmente. Porque este hígado metaboliza la mayoría de fármacos, así el hígado es el que transforma la mayoría de los fármacos para que se puedan eliminar. Que la fase de eliminación solo consiste en que el fármaco salga del cuerpo, no. Pero no tenemos que se elimine o que salga del cuerpo, es lo mismo. Tiene que metabolizar. Entonces, atiendan, recuerden también eso de ahí, el hígado no es el único órgano que metaboliza fármacos. Ya les dije que los secundarios, ¿cuáles son? El pulmón, riñones y la sangre. Los pulmones, los riñones y la sangre. Pero metabolizan medicamentos contados, no metabolizan todos. Por ejemplo, algunos antibióticos no se metabolizan a través del hígado, no se pueden metabolizar a través de la sangre, pero eliminarse directamente. No hacen lo que llaman como el efecto de primer paso, que tienen que metabolizarse a través del hígado para poder eliminarse. Pero como les dije, la mayoría se elimina a través se metaboliza a través del hígado. Por lo tanto, si un paciente tiene enfermedad hepática, no se puede eliminar fármacos porque su hígado no metaboliza, ¿qué hacemos? Diálisis. ¿Diálisis? ¿Qué es la diálisis? Te lo explico de una manera simple. Al hacer diálisis, le sacamos bastante sangre al paciente. La sangre se la limpiamos afuera y se la regresamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque el órgano que hace eso, es decir, limpia la sangre, lo está haciendo. Después de hacer ese órgano que limpia la sangre, los riñones. Vamos a la última fase, que es eliminación. Como dije que el hígado es el órgano que principaliza fármacos, luego de que ya se ha metabolizado el fármaco, tiene que eliminarse. Y se elimina a través de órganos. Por ejemplo, los riñones, intestinos, a través de la bilis desde el hígado, las glándulas mamarias a través de la leche materna, las glándulas salivales a través de la saliva, las glándulas sudoríparas a través del sudor y las glándulas lagrimales. Todos esos eliminan fármacos. Por lo tanto, si se dice que todos esos eliminan fármacos, habrá uno principal, los riñones. Los riñones son los órganos principales que eliminan fármacos. Y ahí viene la confusión. ¿Por qué? Porque como no pusieron atención y solamente escucharon delante el órgano principal por ahí, que es el hígado, cuando le preguntan cuál es el órgano principal que elimina fármacos, eligen el hígado, cero. No, los riñones. Porque hay diferencias, ¿no? Repito, son dos preguntas distintas. Una es, ¿cuál es el órgano principal que metaboliza fármacos? Ese es el hígado. Pero la otra pregunta, que es muy diferente, ¿cuál es el órgano principal que elimina fármacos? Eso sí son los riñones. Besito, pues atiéndalo. Porque si no se puede aparecer esa pregunta,
zonas de hígado cuando te preguntan cuál es el órgano principal que elimina cero. Ríos pone los pulmones. O puede ser al revés. Puede ser al revés. Puede ser que te pongan cuál es el órgano principal que metaboliza y pones riñón. No. Río. Los riñones son los órganos principales que eliminan fármacos. ¿Y por qué se dice principal? Porque es el que la mayoría eliminan fármacos. ¿Sí? O te puedo preguntar, ¿cómo las rutinas eliminan fármacos? A través de la orina. Por eso cuando has tomado, no sé, ampicilina, cuando vas a orinar, ¿qué es eso? Y es la orina que te huele a fármaco. No sé si les ha pasado. Sí, huele a fármaco la orina. Especialmente cuando ese fármaco es concentrado. Tiene un olorcito a... ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? a sustancia licórica. Pero el vino no recuerda la mente. Entonces, ahí está. Por eso les dije, si ustedes preguntan, ¿cuáles son los órganos que eliminan? Principalmente fármacos, ustedes dicen los riñones. Pero si te preguntan, ¿a través de qué? Orina. Se te iba a preguntar, ¿cómo eliminan fármacos las glándulas salivales? A través de la saliva. ¿Cómo eliminan fármacos las glándulas sudoríparas? A través del sudor. Las glándulas lagrimales, a través de las lágrimas. ¿Cómo eliminan los fármacos los intestinos? ¿Cómo? Los intestinos, a través de las heces. ¿Cómo eliminan fármacos el hígado? A través de la bilis. Claro, la bilis se produce, el hígado produce bilis, y a través de esa bilis elimina fármacos también. ¿Cómo eliminan fármacos las glándulas mamarias? A través de la leche materna. A través de la leche materna. Por eso hay fármacos Con eso que te acabo de explicar, que las glándulas mamarias eliminan fármacos a través de la leche materna, ya entiendes por qué la mayoría de los fármacos están contraindicados en la clase materna. Si entiendes que los fármacos también se pueden eliminar a través de la leche materna, por eso la mayoría de los fármacos están contraindicados cuando la mujer está dando de lactar. Aunque existe un cierto grupo de fármacos que sí se pueden consumir a pesar que la madre está dando de lactar, pero son muy pocos, son contados, un poquito. Como por ejemplo la menta. La menta por propia no está contraindicada. Antes hace que produzca más leche. Pero también es malo para las mujeres que ya están produciendo leche y comen sus medicamentos por más. Y eso ya es excesivo. Entonces depende de la necesidad. Administrar fármacos. ¿Ya? Es que si tú entiendes que la leche de dónde sale, la leche del seno, ¿de dónde saca el seno la glándula mamaria para producir esa leche? La sangre. Prácticamente al bebé esa leche que le estás dando a través de tu seno, le estás dando tu sangre, pero en vez de glóbulos rojos, es decir, entiende de esa manera, la glándula mamaria para crear la leche materna del seno saca de la sangre todo eso, pero no saca glóbulos rojos, sino saldría como un color tipo leche de fresa. Sí. Entonces acabas de entender que la leche que le está dando a tu bebé de tu glándula mamaria es sangre, pero sin glóbulos rojos. ¿Por qué digo de esa manera? Porque la leche sale de la sangre, pero menos sin glóbulos rojos. No podemos pasar glóbulos rojos ahí, porque si aparece así roja la leche, está contraindicado, no le puedes dar. Ni tampoco la mujer que tiene SIDA. ¿Por qué? Porque si el VIH está en la sangre, como les acabo de decir que la leche materna sale de la sangre, pues saca también el VIH a través de la leche. Entonces, una mujer con VIH no le puede dar de lactar a su hijo. ¿Y de qué manera le mandan Echa fórmula? fórmula. Ajá. Y les hacen Pero algunos cesárea. siempre dicen, pero si doy a luz mientras estuvo embarazada con VIH, ¿por qué el bebé no sale con VIH? Pues simple, porque estamos utilizando medicamentos antirretrovirales. Los medicamentos antirretrovirales, así sea que la madre esté con VIH y la peor cepa que tenga, da igual, le damos el medicamento a la paciente y nunca
ese virus va a pasar a través de la placenta, por lo tanto no va a llegar al feto. Por lo tanto, la maldición del padre no lo llevará al hijo. No puede salir así, a menos que apliquemos las sustancias adecuadas, que es el antirretroviral. Y nace. ¿Qué está chismeando allá? Hey, estoy hablando y ustedes también están hablando. ¿Cómo que no les interesa? Entonces, con eso ya saben cómo mucha gente no sabe por qué. Dicen, oye, la mamá estuvo embarazada con todo el VIH y todo el embarazo con VIH. ¿Cómo que no tiene VIH? Es lo que les dije, pues, ¿no? Fármacos evitan que pase este virus a través de la placenta y llegue a la sangre del feto. Si llega a atravesar, obviamente se contagia. ¿Es en serio? Pero aún así han ocurrido casos en que, claro, han utilizado los medicamentos antirretrovirales. El bebé nació sin SIDA, pero por culpa de que la madre no sabía, le dio de lactar y lo contaminó. La leche tiene el VIH y le provocó SIDA al niño, a pesar de que todo el embarazo no se contagió. Entonces, por eso el VIH también está contraindicado en la lactancia materna. La lactancia materna también está contraindicada cuando hay galactosemia. ¿Qué es galactosemia? Galactoleche, hemia sangre. Cuando la madre está dando de lactar, pero ve que su leche está con un color tipo leche de fresa. Es decir, tiene sangre en su leche. Y si no le puede dar, eso es galactosemia. Cuando hay sangre en la leche. No leche en la sangre, no sangre en la leche. Cuando el fármaco se encuentra de manera natural. ¿Cuándo se encuentra de manera natural? ¿En plantita o en hierba? ¿La lengua de qué? Eso lo estudia la farmacognosia. Repito, cuando el fármaco no siempre se encuentra en hierba, porque también los fármacos los podemos sacar de los animales y de los minerales. Los fármacos según su origen, atiéndanme, los fármacos según su origen se dividen en dos: naturales y artificiales. Los naturales los sacamos de las plantas, de animales y de minerales. Los fármacos no solo salen exclusivamente de las plantas, de la hierba. Recuerden que también de origen natural, aparte de las plantas, podemos sacarlo de animales y también podemos sacarlo de minerales, de sustancias inertes. En cambio, los artificiales son sustancias sintéticas elaboradas a partir de un laboratorio. Y cuando se combinan las sustancias sintéticas con las naturales, salen las semisintéticas. Es decir, parte natural, parte compuesta en laboratorio. Pero la farmacognosia solo estudia al fármaco desde el punto de vista natural, tal como lo ofrece la naturaleza, en otras palabras. La farmacología botánica estudia los procesos medicinales que provocan los fármacos a través de las plantas. Porque si botánica planta, ¿no? Recuerden que no se refiere especialmente a la farmacognosia, porque recuerden que el origen natural de los fármacos también se refiere a los animales y a las sustancias inertes como son los minerales. En cambio, aquí nada más esta farmacología botánica se especifica solamente desde el punto de vista natural, pero de las plantas. La farmacología clínica estudia los efectos terapéuticos que pueden provocar los fármacos en el organismo, los beneficios que provocan los fármacos en el cuerpo. La toxicología estudia lo contrario de la clínica, de la farmacología clínica. ¿Qué les dije que estudia la farmacología clínica? Estudia los efectos positivos, los efectos beneficiosos para el cuerpo que un fármaco provoca en él. En cambio, la toxicología es lo contrario. Estudia los efectos nocivos, tóxicos o adversos que un fármaco puede provocar en el organismo. Esa es la toxicología. Otra también llamada farmacología toxicológica. Y por último, tenemos aquí, no por lo que decía aquí, creo que es posología, ya que decir, posología. Esta es una P. Sí, los efectos nocivos, lo que causa como toxicidad del fármaco en el cuerpo. Y la posología, importantísimo. No sé si han visto, cuando han cogido una cajita de fármaco, dice ahí
indicaciones, contraindicaciones y vamos posología. La posología es la ciencia que estudia cómo los fármacos se dosifican. Es decir, si yo sé que un antibiótico tengo que administrarlo cada 12 horas, 500 miligramos en 5 días, ¿qué acabo de decir? Posología. Es decir, ¿cuál es la correcta concentración del fármaco que tengo que dar al paciente? La frecuencia, tanto cada hora, tanto cada día, o por día. O si digo, a ver, este medicamento tienes que tomártelo 800 miligramos cada 8 horas por 3 días. ¿Cuál es eso? Esa es del ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas por 3 días. Eso indica dosificación. ¿Qué ciencia estudia la dosificación de los fármacos? Posología, no se olviden. La posología estudia cómo se dosifican los fármacos. A ver, Vera, para acá. No se olviden que la toxicología, que ya lo hablamos, Efectos nocivos. estudia los efectos nocivos. Ya les dije todo lo que tienen que ustedes ya debieran haber investigado. Se lo sabe mentalmente. Si te lo sabes, pues, bueno, dime, ¿cuáles son los 4 yo? Los 4 yo. Aún no los 4 yo, que algunos no lo tienen. Los 4 yo. Ajá. Eres fragmentado, bipolar. Entonces, tienes bipolar, tienes los 4 yo. Correcta que tienes que darle el fármaco al paciente. No puedes darle antes de su hora o después de la hora. Si es la hora correcta, dale el medicamento. Eso no importa en el Si orden. no es la hora correcta, ¿qué? Eso no importa en el orden. Ajá, eso iba a decir. ¿Qué cosa? No me importa el orden. Pero ya que ella mencionó la hora correcta, estoy explicándolo. Pero es simple, ¿no? Si ves que ya es la hora correcta de dar el medicamento, dáselo. Si no es la hora correcta, no lo hagas. Es por esto que existen estos 10 correctos. Para que no cometamos errores al momento de administrar medicamentos. ¿Ya? Recuerda que si tú no sigues estas reglas de los 10 correctos, al administrar un medicamento puedes hacerlo de manera incorrecta, causándole daño al paciente. ¿Ya? Entonces, tienes que administrar el medicamento a la hora correcta. Tienes que administrar el medicamento en... ¿Sí? Ya dijiste la hora correcta, ¿sí? Tenemos que administrar el medicamento en... Después de eso. El paciente correcto. Exacto, en el paciente correcto. Tenemos que administrar el medicamento en el paciente correcto. Oye, pues no, si tienes que administrar la inyección letal y si inyectas a un paciente que no era, mandas el incorrecto. Un ejemplo, pues, ¿no? Verificar el medicamento vía indicación y dosis. No, pues estás diciendo muy rápido. Ya dijiste la hora correcta. Paciente correcto, sigue. Medicamento. Claro, tienes que verificar que el medicamento que estás administrándolo es el que dice la receta. Ajá. Tienes que, antes de eso, verificar que el medicamento que estás colocando sea el mismo que indica la receta. Bien, el paciente. ¿Qué más? Con la Con la dosis correcta, exacto, la dosis correcta, porque no le puedes dar más miligramaje o menos, porque si le das más, lo sobredosificas. Y sobredosificación es lo mismo que toxicidad, es decir, intoxicación. Todo medicamento que se sobredosifica causaría intoxicación. Y todo medicamento que das la dosis pero menos de lo normal no va a causar efecto. Por lo tanto, se perdió el medicamento porque colocaste menos de lo normal y se perdió el efecto terapéutico, así que ese fármaco no sirvió porque no llegaste a la dosis adecuada. ¿Sigue? Vía de administración. Exacto. No es que te vas a inyectar jarabe, pues no. No es que te vas a tomar el inyectable, ¿no? No te vas a tomar el óvulo, no te vas a tomar el supositorio. Y eso es por el recto que tiene que ir, es por el conducto vaginal que tiene que ir los óvulos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es como que te digan, no te vas a inyectar una menestra, no te vas a inyectar una guatita, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía de administración se refiere a si es por la vía oral, oftálmica, ótica, sublingual, inhalatoria, nasal, vía rectal, vía genitourinaria, vía vaginal, vía tópica, ¿ya? Vía intraarterial, intratecal, intramuscular, intravenosa, subcutánea, intradérmica, intravascular, intratecal, intraósea también. Ya, entonces, todas esas son vías de administración, así que tienes que administrar correctamente y la receta te dice cuál es la vía que tienes que administrar. Aunque te venga la ampolla y te dice IM y B, es decir, que se puede administrar por vía intramuscular e intravenosa.
Aunque digan Toda que la se puede clase. por las dos, tienes que ver la receta. El médico te dice cuál de las dos. O la receta dice IM o IV. Entonces, si te dice IV, obviamente vas a colocarle la inyección, ¿no? Intravenosa, pues te dice intramuscular y además te suele decir glúteo. No la aplicas ni aquí ni en el muslo, directamente en el glúteo. Pero si la mujer tiene prótesis, la aplicas en el muslo. Prótesis me refiero a prótesis en el glúteo. Porque es obvio, ¿no? La mujer, si tiene las prótesis, las siliconas en los glúteos, y tiene que ponerse un anticonceptivo, inyección, y a pesar de que te dice tengo prótesis, le inyectas ahí. Le hincha más de las pompas. Dale como el tumor. Le reviene. Es que se absorbe el fármaco, que llega a la sangre. Y si le metes el anticonceptivo en el glúteo, como tiene la prótesis, no va a llegar el anticonceptivo a su sangre. Por lo tanto, tiene relaciones sexuales esa mujer, se queda embarazada. ¿Y tú cómo le aplicaste el medicamento cuando no deberías aplicarle ahí? Te dicen que comprar el pañal y la leche. Así te pasó, ¿verdad? Cuidado con colocar. Tienes que preguntarle antes de eso a la mujer si tiene prótesis. Tiene prótesis importantísimo. Entonces, sí, aplícale en el mundo. Así que. No escuché. Preparación. Preparación del medicamento. ¿Qué qué? Preparación del medicamento. Preparación correcta. Sigue. Informar al paciente, velocidad de administración, reinicio y seguimiento. La velocidad de administración, es decir, informar con respecto al acto de la administración del medicamento al paciente. ¿Sí? ¿Cuánto de memoria tiene tu Nada más, celular? chao, vos? vaya. El tiempo. No es que corte el video. Ah, lo corto. Estudien como el